Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia de cierre del Seminario Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas en el escenario actual de las transformaciones en el Estado. Esta conferencia de cierre será sobre universidad y evaluación al servicio de las problemáticas nacionales y regionales. Harán uso de la palabra el licenciado Juan Carlos Tedesco, director del Doctorado de Educación de la UNLA, de UNTREF y de UNSAM, y exministro de Educación de la Nación, el licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y la doctora Ana Jaramillo, rectora de esta Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Lanús. La moderación estará a cargo del doctor Pablo Narvaja, director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús. Este evento fue organizado, que está presente también, por el vicerrector de la universidad, el doctor Nerio Negrotti. Le cedo la palabra. En primer lugar, muchas gracias a la universidad, su rectora, Nerio, por invitarme a este panel que plantea uno de los temas quizás más interesantes, más desafiantes para la comunidad académica, ¿no? Que es esta articulación entre mundo académico, políticas públicas, a través de los mecanismos de evaluación. Yo lo que voy a intentar hacer en esta primera parte, ¿no? del panel es presentar cuáles han sido las líneas de las políticas públicas en educación, y a partir de eso, del contenido, del análisis de las políticas públicas, qué desafíos esto plantea a los sistemas de evaluación. Las políticas públicas en educación en nuestro país, probablemente en otros también, exige partir de por lo menos de una mirada histórica. La historia, esto no es un exceso de academicismo, sino que en educación el peso de la historia es muy importante para explicar el desempeño de los actores en el presente. Los sistemas educativos tienen tradiciones, forman actores, y ese peso de la historia no queda en el pasado, sino que explica buena parte del comportamiento de los actores que se mueven en el mundo educativo en estos momentos y probablemente también en el futuro. En ese sentido, nuestra historia tiene una particularidad. Nosotros tenemos el imaginario en Argentina, está basado en la idea de que tuvimos una educación de muy buena calidad en el pasado. Y este imaginario no se corresponde ni con los análisis académicos ni con las visiones de los actores políticos. Si uno mira la literatura que hay sobre la historia del sistema educativo argentino, encuentra que es curioso, porque desde la izquierda siempre se criticó al sistema educativo tradicional porque era un aparato reproductor. La derecha lo criticaba por la Iglesia, lo criticaba por el laicismo, la derecha porque era un aparato que formaba subversivos. Los sectores más desarrollistas por el desencuentro que había entre el sistema educativo y las necesidades del aparato productivo, y todo el mundo criticaba ese sistema, y sin embargo sigue habiendo en vastos sectores de la población esta idea de que teníamos un sistema educativo de muy buena calidad que garantizaba movilidad social, autoridad del maestro, buenos resultados, etc. En fin, no es el momento para explicar cómo es esto. Quizá los antropólogos podrán explicarnos cuáles son los procesos que dieron lugar a este imaginario, pero lo cierto es que este imaginario pesa en sentido positivo y en algún sentido es un poco contradictorio, y podría uno, aunque suene valorativo, también en sentido negativo. En sentido positivo porque constituyó una muy fuerte base de la resistencia a la penetración de políticas neoliberales en educación. Esa idea de ese sistema público, gratuito, con el rol del Estado fundamental, jugó un papel importante para resistir modelos que alteraban ese paradigma del sistema educativo argentino. Pero también admitamos que en ese esquema también este peso de la historia
hace muy difícil introducir en nuestro sistema educativo nociones vinculadas a la responsabilidad por los resultados, a la evaluación de resultados, particularmente a la evaluación de resultados, que es muy resistida. Entonces digo, esto interviene, hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicar los procesos actuales, así como hay que tener en cuenta también en materia de políticas públicas, porque esta es una mirada histórica de largo plazo, en el corto plazo, la gran importancia, la fractura que provocó la crisis del 2001, obviamente en carácter sistémico tuvo esa crisis, pero en educación provocó un impacto muy fuerte que cambió la agenda. A partir de la crisis del 2001, la agenda educativa estuvo mucho más basada en la discusión de cómo educar en situaciones de emergencia, cómo atender, cómo contener socialmente a los sectores que caían en situación de pobreza. La caída en situación de pobreza es diferente a venir de pobreza estructural de varias generaciones. La caída en la pobreza provoca efectos importantes en términos culturales, en términos de historias de vida, en términos de patrones valóricos, etc. Y eso afectó no solo a los alumnos, sino también a los maestros y a los docentes. En ese contexto, entonces, uno puede explicar las políticas públicas en educación de la última década, y ahí yo creo que uno podría, ¿no?, sostener que estos cambios, estas políticas se basaron, yo diría, en dos grandes ejes. El primero de ellos es la idea de que nosotros apostamos mucho al cambio de la normativa educativa, las leyes. La ley fue concebida como uno de los grandes instrumentos para el diseño y la definición de políticas públicas. Y esto tiene una explicación, y es el hecho de que el gobierno nacional, la Administración Nacional de la Educación, tiene muy pocos instrumentos para intervenir en materia de política educativa, porque la primaria y la secundaria están en manos de las provincias y las universidades son autónomas. Entonces, cuando uno es ministro de Educación se da cuenta de que tiene un ámbito muy limitado, tiene una muy limitada disponibilidad de instrumentos de política educativa. Y uno de esos instrumentos es la ley. Además, porque veníamos de un marco normativo de muy baja legitimidad social. La Ley Federal de Educación efectivamente no tenía ninguna legitimidad y era necesaria cambiarla. Acá yo voy a abrir un paréntesis para que los que se mueven en el ámbito universitario también analicen por qué no cambiamos todavía la ley de enseñanza superior. Pero se cambió toda la normativa legal que rige la educación argentina a través de sanción de leyes que le dan un sentido a la educación muy diferente al del modelo neoliberal. El sentido de la educación está basado en la justicia social, en la construcción de sociedades más justas. La secundaria obligatoria, la idea de la prioridad de la enseñanza técnica, la obligatoriedad también de la educación inicial, abrir la carrera docente, en fin, todos ustedes conocen, o si no, los invito a que conozcan los contenidos de las leyes que se sancionaron, la ley de financiamiento educativo, todas leyes que cambiaron el marco normativo con el cual se mueve la educación argentina y marcaron también un sentido, y lo que quizás sea también muy importante, además del contenido de la ley, es el proceso por el cual fueron elaborados y sancionados esas leyes. La ley es una forma de, yo diría, de transformar una determinada política en política de Estado, porque obliga a que, al ser aprobado por el Parlamento, trasciende los periodos gubernamentales. Y fue muy interesante advertir que en el proceso de elaboración y sanción de las leyes educativas, particularmente de la Ley Nacional de Educación, se adoptó una metodología que permitió que el texto de la ley llegara al Congreso con un gran consenso social y que neutralizara de alguna manera la lógica propia del Parlamento, que es la lógica del partido político. Cuando llegó el texto al Parlamento tenía un rodaje, una legitimidad social que de alguna manera forzaba
a los partidos políticos a tener acuerdos que probablemente, si la ley hubiera llegado exclusivamente como un producto del Poder Ejecutivo, hubiera sido mucho más difícil obtener ese consenso. Ustedes recuerdan la Ley Nacional de Educación, en el Senado se aprobó casi por unanimidad, con el voto en contra, felizmente, de los 2 senadores de Tucumán, que eran de Bussi, y en diputados se aprobó una amplísima mayoría en general. Después algunos artículos fueron más discutidos. Entonces, esta legitimidad social del texto de la ley creo que también le otorga una cierta sustentabilidad a su desarrollo y al hecho de que se pueda seguir avanzando en su cumplimiento. Siempre se discute que las leyes no se cumplen. En nuestro país, en general en América Latina, las leyes son programas de acción. No sancionan situaciones que existen, sino que postulan qué es lo que hay que hacer y dan mucha legitimidad a las demandas sociales. Siempre doy el ejemplo de la ley 1420. La ley 1420 se sancionó en 1884. En 1884 la ley 1420 puso la obligatoriedad de la escuela primaria en la Argentina. La Argentina pudo cumplir con el mandato de la ley 1420 recién en la década del 60. 1960, 60 y pico, ahí recién pudimos llegar a tener más del 90% de la población en edad escolar matriculada en la escuela primaria. Y nadie diría que la ley 1420 fue un fracaso. Sin la ley hubiéramos estado mucho peor. O sea que en ese sentido, entonces, digo, las leyes cumplen este papel de marcar la acción y legitimar las demandas sociales. Le dan a las demandas sociales un nivel de legitimidad que de otra manera no tendrían. Este es un aspecto, muy resumidamente, el segundo eje de las políticas públicas en educación en estos años fue apostar a mejorar, yo diría, los insumos y las condiciones materiales, tanto de la población como de la oferta y los insumos materiales del aprendizaje. Y en esta línea se explican entonces todas las políticas destinadas a mejorar las condiciones con las cuales la población llega a la escuela. Ahí tenemos la asignación universal por hijo, las becas bicentenario en la universidad, la asignación universal por hijo en la escuela primaria y secundaria, es decir, políticas que obviamente van acompañadas por las políticas de mejoramiento de las condiciones materiales de vida de la población, empleo, etcétera, pero específicamente en materia educativa estas dos líneas fueron y son muy importantes y están destinadas a mejorar las condiciones con las cuales los alumnos llegan a las escuelas, los alumnos o los estudiantes. Y desde el lado de la oferta educativa, las políticas han estado dirigidas a mejorar los insumos materiales del aprendizaje. Esto significa infraestructura, edificios, equipamiento de las escuelas, salario de los docentes. Son las áreas en las cuales la inversión educativa ha sido muy significativa. Y ahí uno puede analizar cada una de estas políticas y su impacto. El impacto de la asignación universal por hijo ha sido objeto de está siendo objeto de evaluaciones, es una política que está en marcha, impacto que aparentemente tiene mucha mayor significación en el acceso y en que los alumnos permanezcan en la escuela. Necesitaríamos quizás hacer alguna evaluación mucho más rigurosa de las políticas de becas, ¿no? Las becas bicentenario, por ejemplo, que sí se están desarrollando con especial particular énfasis en permitir o incentivar el acceso a las carreras científicas. En ese sentido, creo que las evaluaciones todavía son precarias. Podríamos, yo creo, enfatizar mucho más la evaluación de estas políticas. Y por el otro lado, insisto, por el lado de la oferta, se ha puesto mucha atención en infraestructura. Ahí tienen ustedes todo el programa de construcción de escuelas. Se han construido en los 5 o 6 años que llevan los programas de infraestructura escolar, una cantidad casi, llegamos a las 2.000 escuelas. El equipamiento, y ahí ahora ha tomado una gran importancia la inversión en los programas de acceso universal a las tecnologías de la información. El programa Conectar Igualdad quizás es el de mayor envergadura. Todo lo que tiene que ver con
inversión en salario docente, que es un factor fundamental para la calidad de la educación, ¿no? Nadie puede pretender que tengamos buena calidad con maestros muy mal pagados. Y creo que en ese sentido, si bien puede haber evaluaciones específicas de cada uno de estos programas, quizás lo que queda como desafío pendiente para el futuro es esta idea que no hace falta hacer grandes investigaciones evaluativas para advertir que efectivamente el impacto de esta enorme inversión en los insumos materiales del aprendizaje y en las condiciones de vida de la población no se traduce rápida ni automáticamente en mejores logros de aprendizaje. Ese salto no es automático, no es mecánico ni inmediato. Y ahí es donde creo que se abre hacia el futuro un desafío muy importante que coloca, ¿no?, como variable fundamental para enfrentar estos desafíos del futuro la dimensión cultural, la dimensión institucional de las políticas educativas. Y abrir este espacio de discusión, ¿no?, para estas políticas que implican cambio de representaciones, cambio de patrones culturales, abre el gran interrogante de hasta dónde la política pública puede afectar patrones culturales. Es un interrogante. Nosotros desde la política sabemos si teniendo recursos financieros podemos construir edificios, podemos comprar computadoras, podemos mejorar, dar becas, etc. Pero cambiar una representación es mucho más complejo. Y esto es el tema hoy en día en materia de política pública en educación. No digo que es el único, pero es un tema fundamental. Nosotros sabemos que para que haya impacto en los resultados de aprendizaje hay que cambiar patrones culturales. Muchos de nuestros docentes, que son en algunos aspectos formidables, en otros aspectos son muy segregadores, ¿no? Un maestro en los primeros meses de clase ya pone a los mejores alumnos en los primeros asientos y a los malos atrás. Y al último día de clase los buenos siguen estando en las primeras filas y los malos siguen estando atrás. Sabemos que existen todos estos patrones, los buenos van en el turno mañana y los malos en el turno tarde. Yo recuerdo un director de escuela una vez que me dijo: ministro, me dio tanto trabajo echarlo y ahora usted me lo trae de vuelta y encima con una beca. Ahora, ese director no es un perverso, no. Efectivamente para él eso es un problema y eso no se arregla solo con cuestiones materiales. Ahí tenemos que trabajar entonces en esta línea, ¿no?, de incluir los modelos institucionales de organización escolar y los patrones culturales con los cuales los actores del proceso pedagógico intervienen. Esto, y cierro, plantea a la evaluación desafíos importantes. En educación se han instalado sistemas de evaluación. En las últimas décadas se instalaron con un sentido amenazante. El origen de los sistemas de evaluación en educación, los sistemas de medición de resultados, que se instalaron en la década de los 90, se instalaron con un discurso amenazante hacia el docente. La idea es que el docente era el responsable por los malos resultados, entonces había que evaluar y a partir de la evaluación, bueno, desde los rankings hasta pago por resultados, todo este discurso amenazante con el cual se introdujeron los sistemas de evaluación en educación tienen un enorme peso hoy para sacar esa mentalidad y para poder rodear los sistemas de evaluación en educación. Estoy hablando de educación básica, ¿no?, de educación primaria y secundaria, y que puedan ser transformados en un instrumento que permita efectivamente mejorar y permita lograr compensar desigualdades, eliminar la discriminación, o sea, que los sistemas de evaluación sean efectivamente un instrumento de una política educativa destinada a garantizar justicia social. Bueno,
con estos objetivos y con estas políticas, creo yo que los evaluadores tienen un enorme desafío técnico y político por delante, porque el impacto político que tienen las evaluaciones es enorme. En educación, la educación es noticia en los diarios cuando salen los resultados de PISA y muestran que estamos en el último lugar. Y eso no se corresponde con la sustentabilidad técnica de esas evaluaciones. Hay el impacto político que tienen estas evaluaciones es desproporcionado frente a la validez técnica, la racionalidad técnica con la cual se han elaborado. Yo ahora que no soy ministro puedo contar algunas cosas. Y termino con esto. Las pruebas PISA, la aplicación de las pruebas PISA en el año 2008-2009, el 20% de las pruebas de los chicos argentinos estaban en blanco. No habían contestado a nada. Esas pruebas no son consideradas a la hora de hacer el balance. Claro, pero mi discusión con los evaluadores era, pero el 80% que contestó algo, contestó en un clima en el cual los chicos dicen, esta prueba no sirve para nada, no le debo el pelota. No, entonces, no podemos evaluar esos resultados de la misma manera que se aplica en otros países donde, en Cuba, por ejemplo, el día no PISA, pero las pruebas que toma la UNESCO en Cuba cuando evalúan, ese día los chicos salen con un escudo acá en la solapa que dice hoy defendemos la patria y hoy no jugamos. Bueno, ese clima afecta directamente al resultado de las pruebas. Entonces, el punto es cómo construimos sistemas de evaluación de políticas públicas y de resultados de aprendizaje que efectivamente sean un instrumento que nos permita seguir avanzando en estas políticas con el sentido de la justicia social. Y este es, yo digo, aquí termino porque este es el desafío que tenemos. Y necesitamos en ese sentido articular la dimensión técnica con la dimensión política y con la dimensión administrativa de los sistemas de evaluación, porque no es lo mismo aplicar una prueba en una situación de laboratorio, aplicarla en un sistema educativo que tiene 600, 700, 1 millón de alumnos. Cuando hay que administrarlo a esa escala, los instrumentos tienen que tener características que además de ser confiables, sean simples de ser administrados. Y en eso estamos atrasados, no solo acá en Argentina, sino a nivel internacional. De manera que, en fin, creo que para los expertos en evaluación, trabajo van a tener. A continuación escucharemos al licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar me sumo al agradecimiento que ha hecho Juan Carlos a la rectora y al organizador del evento, al vicerrector, y además decirles que la verdad que estoy contento de estar en este predio, en esta institución. Esta mesa redonda trata de articular tema de evaluación con necesidades regionales y nacionales, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me haría es ¿en qué medida los sistemas de evaluación existentes en la Argentina colaboran o tienen que ver con necesidades regionales y nacionales? Y para responder a esa pregunta habría que ver en primer lugar un poco la mecánica de los sistemas de evaluación y acreditación en la Argentina. La mecánica en el sentido de analizar cómo se originan los mismos, quiénes desarrollan esos sistemas de evaluación, en función de qué. Ustedes saben que, digamos, evaluación no sistemática ha habido siempre. Toda persona tiene una idea acerca de qué universidad es buena, qué universidad es mala, qué carrera es buena, qué carrera es mala. Lo sabe por los diarios, por la televisión, por sus amigos, porque el edificio está muy lejos, porque está muy cerca. Esto es, hay una evaluación implícita permanentemente por parte de todas las personas. Por eso los rankings
entran tanto en el sentido común de las personas. Más aún si los rankings se plantean en términos cuantitativos, entran más. Todos sabemos que en el sistema capitalista el tema de los números es muy importante. Los sistemas de evaluación en Argentina, lo que se llaman sistemas de evaluación, tienen una historia más corta que los prejuicios nuestros acerca de las universidades, ¿no? En la década del 90 surgen, primero de manera experimental y luego a través de una ley de la 24521. Que establece un sistema de evaluación para las universidades y, por otro lado, un sistema de acreditación para algunas carreras. Los sistemas de evaluación para las universidades se plantean, y así está escrito, en función de los propios objetivos que se fija cada institución. Esto es, de acuerdo con la 24521, no hay otro ser humano que pueda plantear los objetivos de la institución, sino la propia institución universitaria. Cada universidad, de acuerdo con su historia, con su inserción regional, con sus características, esto es, la corporación universitaria, básicamente los docentes de la universidad, fijan los objetivos que tiene la institución y la evaluación debe analizar en qué medida esos objetivos se cumplen, no se cumplen más o menos, se cumplen irracionalmente, pero no hay una discusión acerca de esos objetivos. En la ley no se prevé que haya una evaluación a partir de necesidades regionales y nacionales. En ese sentido, la 24521 es una ley liberal, no neoliberal como nosotros planteamos acerca de la década de los 90, la desaparición del Estado, ¿no? Sino liberal, igualdad de oportunidades para todos, para las universidades privadas, para las universidades estatales. Tan liberal fue esa ley que planteó, cosa que no se pudo implementar, la posibilidad de que cada institución universitaria fijara su propio sistema salarial. Solo algunas universidades hicieron eso y no les fue muy bien. Y hoy, a pesar de la existencia de esa ley, todos sabemos que los salarios se discuten a nivel del ministerio y no a nivel de las universidades. Pero lo cierto es que no se prevé para los sistemas de evaluación de las instituciones un esquema tal que personas ajenas a las propias instituciones planteen algunos objetivos que después deban ser analizados. Para los sistemas de acreditación de carreras, la historia es un poco distinto, porque uno podría decir que la acreditación es la evaluación más un decir sí o no. Un decir está aprobado o está desaprobado. La acreditación es eso. La acreditación, por supuesto, amerita anteriormente un análisis, un diagnóstico. Las acreditaciones en la Argentina son de carreras, no de instituciones. En otros países hay acreditación de instituciones. Por ejemplo, en Chile las instituciones de educación superior se acreditan sí o no, pero además por una cantidad de años. Por un año hasta 7, o sea, hay 7 categorías. Las de un año, imagínense el sufrimiento que les significa a ellas, es casi que están casi a punto de morirse, porque al año siguiente de nuevo tiene que haber otra acreditación, etcétera, etcétera. Si uno va por Santiago de Chile, ve publicidad de universidades privadas que dice acreditada por 6 años, acreditada por 4 años, como rasgo de relacionar rankings, no 7-6-1, rankings y evaluación. Pero en la Argentina eso no existe. Existe la evaluación de las instituciones que, como les decía, respeta los objetivos de las instituciones. El sistema de acreditación de carreras es diferente. Diga lo que diga la ley, la historia del esquema de acreditación ha sido muy típico. Como inicialmente el sistema era bastante resistido por parte de las universidades mayores o más grandes, en general también en todos los países la universidad más importante del respectivo país es la que más sufre con los sistemas de evaluación y acreditación, mientras que las que les convienen más son las universidades medias y pequeñas, por una sencilla razón. La más importante del respectivo país es la más importante, pero quizá no en todas las carreras, mientras que las pequeñas que no existen para el gran público quizá son muy buenas en derecho o en geología o en lo que fuere. Nuestro país no fue una excepción a eso, ¿no? En Chile ocurre lo mismo, en Colombia ocurre lo mismo, en Estados Unidos van los NEASC, se llama, ¿no? La acreditadora de
de Nueva Inglaterra, ¿no? Van al Tecnológico de Massachusetts y le dicen: nosotros tenemos 63 premios Nobel, ¿cómo vienen a acreditarnos a nosotros? Ocurre en todos lados. Incluso en Colombia, por ejemplo, la ley universitaria, la ley 50, plantea que la Universidad Nacional de Colombia, que teóricamente es la más importante, está exenta de evaluación y de acreditación. En nuestro país, como les digo al principio, el sistema de acreditación fue algo resistido y, por supuesto, al igual de lo que ocurrió en otras naciones, hicieron punta los médicos. Hay una larga tradición de discusión sobre la docencia médica. En la Argentina pensemos que hay una asociación de enseñanza de la medicina desde 1958, ¿no? Muy lejos de profesiones también tradicionales como los contadores o como los abogados. Al igual de lo que ocurre en otros países, y también por una presión, yo diría, internacional, la medicina es una profesión muy internacionalizada. Medicina hizo punta en los temas de acreditación. ¿Y cómo surgen los estándares en ese sistema? Históricamente, no lo que diga la ley. Históricamente lo que ocurrió fue que la entidad que agrupa a los médicos, a las carreras de medicina, que se llama Facimera, reúne universidades estatales y privadas, elaboraron, contrataron a un argentino que vive en Estados Unidos, elaboraron, el doctor Martini, un conjunto de estándares. Inicialmente esos estándares no fueron demasiado sistemáticos, que digamos, y los mismos se elevaron como grupo de decanos a los respectivos rectores, tanto en el SIN como en el CRUP. Los rectores dijeron: sí, esta es una gran debilidad del sistema universitario. En general, por las características del gobierno universitario, es muy difícil que el conjunto de la universidad se meta en los temas específicos de una de las disciplinas. ¿Se entiende? Que un integrante de un consejo superior que es ingeniero diga: me parece que no tiene que haber tanta fisiología en medicina. Muy difícil. Se aceptan como divisiones de los campos disciplinares y hay una cierta inhibición de aquellos que también forman parte del gobierno para participar en la discusión sobre lo que los de la respectiva disciplina creen que es más importante y menos importante. Pues bien, los decanos de medicina elaboraron esos estándares, se pasó al SIN y al CRUP, el CRUP y el SIN aceptaron, se pasó al Consejo de Universidades y el Consejo de Universidades, que reúne a las dos instancias más el ministro de Educación, dijeron sí. Esa es la historia, no solo en el área de medicina, sino también en las áreas de la ingeniería, en psicología. Esto es, las asociaciones de decanos fueron los señores que tomaron las iniciativas para desarrollar estos sistemas de acreditación en respectivas carreras. ¿Qué tiene que ver eso con necesidades regionales o nacionales? Bueno, uno podría creer que hay algunos decanos que tienen en cuenta o en vista eso, pero la verdad que no es la función de un decano eso. Puede ser que por ideología se fijen primero en esos aspectos, pero no aparecen como necesidad del propio decano. En general se va a plantear una idea abstracta de calidad, ¿no? Es muy interesante ver cómo los mismos decanos que plantean ciertos estándares muy exigentes explican por qué esos estándares no se cumplen en la propia institución. Cuando uno cuenta la realidad propia, incluye un conjunto de elementos históricos, de relaciones de fuerza, de debilidades edilicias, de debilidades de recursos incluso hasta humanos, que uno mismo no acepta cuando habla de los estándares, cuando uno habla del deber ser. Eso ocasionó algunos problemas, o muchos problemas, en el sentido que había un esquema del deber ser muchísimo más alto que la realidad de las carreras. Pero el tema de necesidades regionales y nacionales no estaba. Esto es, a mi juicio, el mecanismo de construcción de los estándares, el mecanismo histórico, el mecanismo real de construcción de los estándares, no preveía este tema. A mi juicio, el que debería tener en cuenta estas necesidades es, por definición, el Ministerio de Educación. Esto es aquella instancia gubernamental que debería pensar en el conjunto.
Es muy difícil que desde la corporación universitaria se piense en ese conjunto. Más bien se va a pensar, como les digo, en términos de una calidad abstracta y en términos de necesidades de la corporación profesional. Pero lo cierto es que, tal como fue la historia, eso no se cumplió. A eso se le agrega otra cuestión, que es cuáles fueron los estándares que se eligieron. Y esos estándares fueron siempre referidos a insumos y a procesos. Ninguno a resultados. Esto es, hay una vieja discusión en el mundo de la evaluación universitaria sobre si resultados o procesos, en qué medida, ¿no? Y en general hay como una división ideológica al respecto. Pero se planteaba que si uno analizaba con qué se contaba y uno analizaba cómo se hacía, no importaba discutir los resultados. Esto tiene una dificultad que es que tiende a homogeneizar excesivamente a las instituciones, a las carreras. Por ejemplo, mi universidad está en estos días tratando de acreditar ingeniería en petróleo, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las críticas que hacen los pares evaluadores a ingeniería en petróleo? Nosotros enviamos y nos contestan. En los programas analíticos, bueno, un montón, ¿no? No se incluyen los contenidos establecidos en el plan de estudio. A saber, en geología del petróleo no se incluye tal contenido. En gestión ambiental no se incluye evaluación del impacto ambiental de la industria petrolera, prevención de derrames y respuesta a emergencias. Tenemos bastantes críticas, tenemos como 8 críticas, pero el par evaluador lo que dice, acá hay un deber ser que incluye todos estos contenidos en detalle. Evidentemente, eso lleva a una homogeneización de estas carreras en todo el país. Entonces, lo que es bueno en el sentido de que a veces los resultados son un poquitín arbitrarios, lo que es bueno, entonces se hace más hincapié en insumos y procesos, también es malo en el sentido de una homogeneización excesiva. Yo creo, hoy por hoy, que estamos en una situación en Argentina que podríamos discutir en términos de qué resultados queremos. Por ejemplo, todo el mundo se desgarra las vestiduras, ¿no? Y sobre eso hace mucha propaganda la Universidad de Belgrano, con Alieto Guadaña en la cabeza, sobre la deserción universitaria. Podríamos poner un estándar referido a eso. No se ha puesto. Eso es efectivamente una necesidad regional y nacional. Esto es, algunos estándares referidos a resultados. Estos estándares referidos a resultados tienen la ventaja que no homogeneizan tanto. Tienen la ventaja que se exige lo mismo para educación a distancia y presencial. Esto, si avanzamos por ese camino, evidentemente requiere romper un conjunto de intereses. ¿Por qué? Porque hay una cierta cuantificación en algunos casos, en otros casos no se necesita esa cuantificación, sino que es simplemente una cuestión de calidad, de cualidad. Pero en algunos casos esa cuantificación de metas significan esfuerzos medibles por parte de las instituciones y cambios internos por parte de las instituciones. Entonces, estos dos temas, el mecanismo a través del cual se elaboraron históricamente los estándares y el hecho de no incorporar resultados da como resultado que haya poca preocupación acerca de las necesidades regionales y nacionales a la hora de pensar el conjunto de las carreras. Me parece que en parte hemos estado enamorados de la herramienta, evaluación, la herramienta todos sabemos que no es neutral, y nos hemos fijado menos en cómo ha sido el mecanismo de la construcción de esas herramientas y quiénes tenían la palabra a la hora de elaborarlas. La palabra, más que la palabra, ha sido un grito o ha sido un monólogo por parte de la respectiva profesión. Ha habido una casi inexistencia de las autoridades superiores de las universidades y el Ministerio ha avalado eso, no ha tenido intervención alguna. Entonces, eso ha llevado a que hoy el sistema de evaluación en Argentina
ha ayudado muchísimo en establecer lo que yo llamo un piso de dignidad de nuestras universidades y nuestras carreras. Esto es, en la Argentina, las universidades son universidades. No ocurre como en México o como en Ecuador. Las carreras son carreras. Incluso tengo una anécdota muy simpática acerca de, inicialmente en esto de medicina, una universidad privada que no se caracterizaba por su seriedad en su momento, no acreditó medicina, y como esa universidad le interesaba existir, echó a todos los profesores malos, designó como decano a un señor de la Academia de Medicina, compró un hospital, cambió todo. Eso ha sido extraordinario para nuestro país. Pero no ha sido extraordinario el otro tema, el tema de las necesidades regionales y nacionales. ¿Quién define esas necesidades regionales y nacionales? La propia corporación, que va a plantear muchas veces las cuestiones en términos de las necesidades laborales de la profesión. ¿Quién? ¿El Ejecutivo? ¿El Congreso? ¿El Ministerio de Educación? Yo creo que eso, en ese sentido, no ha habido una planificación, ¿no? Juan Carlos nos contaba muy claramente, ¿no? Hincapié en la legislación, hincapié en transformar las características físicas de la educación que tenía unos déficits impresionantes. Yo le agregaría el tema de incrementos salariales importantísimos. Las becas universitarias se multiplicaron por 14, ¿no? Cuando en el 2003 había una beca, hoy hay 14. Hay quienes critican que todavía no hay una medición de impacto. Puede ser que lo hayamos hecho pésimamente. Imaginemos que estas becas se han desperdiciado en un 50%. Bueno, pasamos de 1 a 7, extraordinario. O sea, ha habido un esfuerzo mayúsculo en materia de financiamiento. Eso ha sido poco acompañado con una decisión global acerca de cuáles son los temas principales por parte del país. Incluso, digo más, todos ustedes saben que a partir de los sistemas de evaluación, el Ministerio de Educación crea un conjunto de programas de mejoramiento, ¿no? El primero fue el PROMEI, el de Ingeniería, y ahora hay para todas las carreras acreditadas. ¿Quién decidió qué carreras tenían que pertenecer al 43 y quién no? Bueno, la iniciativa de los decanos. El gobierno financió la mejora de esas carreras. Quizá hay una que no ha sido motivo de acreditación y para las necesidades nacionales era muy importante. Esa discusión no ha surgido. ¿Se entiende? En ese sentido me parece que, si bien todos estos últimos años han significado no solo un esfuerzo financiero, sino un esfuerzo por poner al sistema universitario de pie y en relación a las luchas que había en el 2002, 2001, etcétera, e incluso a eso habría que agregarle el tema de la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica, que es un gran logro, pero a mi juicio también implica un problema hoy, ¿no? Yo hablo siempre de una conducción bicéfala de las universidades hoy. Hoy el secretario de Política Universitaria, Caballero, a mí me da un poquito más de 100 millones de pesos por año. Siempre protesto contra él porque necesito tal cosa, tal otra. Barañao me da 1 millón de pesos por año y lo amo. Entonces hay una dificultad ahí de cómo se estructura la política pública hacia el mundo universitario, ¿no? A mí siempre el Ministerio de Ciencia y Técnica y el de Educación me suenan como si fuera el Fondo Monetario y la Argentina, ¿no? La Argentina ponía casi todo el dinero, el Fondo Monetario ponía una cosita bien chiquitita, pero dependíamos del Fondo Monetario. Entonces, la necesidad de articular una con la otra cosa, o incluso ver una estructura única para todo eso, me parece que es un tema pendiente del 2015 en adelante y es una discusión para nosotros acerca de si esa es la mejor estructura para que las autoridades nacionales, digamos, lleven adelante una política nacional. Una política nacional en materia universitaria. Entonces, reseñando, mecanismo histórico de construcción de indicadores o de estándares. El hecho de evaluación a través de insumos y procesos y no de resultados. Y la necesidad de una definición acerca de necesidades regionales y nacionales. A mi juicio, tenemos pendiente el tema no de una ley de educación superior, y aquí quiero contestarle a Juan Carlos sobre su pregunta. ¿Por qué no ha habido una ley de educación superior que reemplazara la actual?
Para mí la respuesta es sencillísima. Nadie quiere cambiarla. ¿Por qué? Porque no tenemos acuerdo en qué queremos. Por ejemplo, sistema electoral. ¿Estamos dispuestos nosotros a poner una ley en donde diga que la elección tiene que ser directa? Sistemas de gobierno. ¿Estamos de acuerdo nosotros en poner un cupo femenino? Que por mucho tiempo Ana era la única rectora. ¿Estamos dispuestos a poner que obligatoriamente en el Consejo Superior debe haber personas que representen o al Estado Nacional, o a la provincia, o a la comunidad? Yo creo que hemos gastado demasiado tiempo discutiendo, criticando a la actual ley y discutiendo poco qué queremos de las universidades. ¿Qué papel le queremos asignar en el futuro de nuestro país? Entonces, hoy por hoy el sistema universitario tiene fondos muchísimo mayores que antes, tiene sueldos mucho mejores que antes, ha crecido, hay un clima totalmente distinto, una cosa para no ser injusto, la política muy activa de todo el gobierno nacional, en principio del Ministerio de Educación, pero además de todo el gabinete, de todos los gabinetes del 2003 a la fecha, de tomar como consultora a las universidades es extraordinario. Yo creo que todas las universidades argentinas se han visto recontra beneficiadas con esa situación y llevan a un cierto clima de cambiar la mentalidad de los investigadores y de los docentes, en el sentido que aparece una problemática que incluso es financiada, que antes era ajena o estaba en el mundo de las consultoras. Pero me parece que como deuda para el próximo gobierno está el tema de definir una cierta planificación universitaria en función de esas necesidades. A mi juicio eso debería ser a través de una legislación especial, que no podría plantearse un mecanismo, pero sí plantear quiénes, el cómo y una discusión anual, trianual, quinquenal, acerca de qué metas deberían cumplir las universidades. En la medida en que tengamos eso, incorporemos esas metas como estándares. Y entonces veríamos, junto con las necesidades acerca de esa calidad abstracta que se plantea muchas veces en insumos y procesos y que plantea la corporación, un conjunto de necesidades que establece el Poder Ejecutivo y o el Parlamento, por supuesto en diálogo con el mundo universitario, que le fije algunas metas al mundo de las universidades. Nada más. A continuación, escucharemos a la doctora Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos. Yo al revés que Ernesto y que Juan Carlos, en vez de agradecer al anfitrión, les agradezco a los invitados, que son grandes amigos míos y de muchos de acá de esta casa. Así que les agradezco haber venido y participar en esta jornada, que efectivamente fue el incansable vicerrector de nuestra casa, que sigue creando este tipo de programas que son tan útiles para todos nosotros. Así que felicitar a Nerio y agradecer a los invitados. Yo quisiera hablar de las dos cosas, ¿no? La evaluación tanto con la pertinencia o no de la universidad frente a los problemas nacionales, así como lo que requiere y no hace la universidad, al revés, lo que requiere nuestro país, nuestra región y nuestros problemas, y la universidad no hace. Pero primero quisiera decir de qué está preñada la evaluación y por qué cada vez más, por ejemplo, yo choco muchas veces con los evaluadores. No sé cómo Ernesto ahora, pero en todo caso, qué evaluación queremos, qué necesitamos. Primero vamos a hablar casi de filosofía, de qué está preñada, de positivismo, por un lado, ¿sí? O sea, quieren evaluar una política pública social con algunos criterios que son absolutamente de los científicos duros, entre comillas, de que solo es ciencia y solo es conocimiento aquello que tiene los rasgos del positivismo, que no entiende ni de valores ni de historia. O sea, evaluar con un criterio positivista una universidad, por ejemplo, y de Argentina, es absolutamente ridículo, porque no miran ni la historicidad
y menos aún los valores, y menos aún que estas universidades, sobre todo las nuevas, estamos queriendo transformar realidad. Si no sirve para transformar la realidad de la educación, no sé para qué sirve, diría Freire, al cual le vamos a entregar el honoris causa. Por otra parte, todos sabemos que las universidades se crearon en el medioevo, ¿no? Que hacían exactamente lo contrario de lo que queremos hacer nosotros, o sea, ellos bajaban la verdad universal. Eran los clérigos, los sacerdotes, que interpretaban la verdad universal, que era divina. Entonces traducían del latín, del griego, y interpretaban el texto. Bueno, nosotros queremos justamente al revés, interpretar la realidad para ver qué necesitamos hacer. El positivismo desconoce, como diría el gran filósofo de la justicia Kelsen, que la justicia absoluta es un ideal irracional. Bueno, es obvio que para el positivismo todo ideal y todo valor es irracional, porque la racionalidad es sola y pura. Por otra parte, también los evaluadores y la evaluación está preñada de racionalismo puro, justamente, ahistórico. Hay una racionalidad equivalente, como si fuera la música o la matemática, que sirve para Harvard o para La Matanza, por ejemplo, como dijeron una vez. Se entristecieron y yo decía, no entendieron la sorna de la presidenta. O sea, Harvard no nos sirve, que yo sepa, Lanús. Harvard no les sirve tampoco a La Matanza, ¿sí? Nosotros creamos una universidad justamente que sirviera a nuestros problemas y a nuestro territorio, a nuestro país. O sea, una universidad al servicio de nuestro país, de nuestra historia, para transformarla. Porque coincido acá con mi amigo Juan Carlos, las leyes en realidad anuncian. La filosofía en nuestra América no es, como decía Hegel, el búho de Minerva que llega al anochecer, al atardecer. Yo escribí un libro que decía que es un gallo la filosofía en América Latina, porque está anunciando otro mundo. Un mundo que no tenía topos, una utopía, pero lo estamos creando. Entonces todas las leyes anuncian, preanuncian la voluntad política de un pueblo, nada más ni nada menos, que quiere llegar a algún lugar, como quiso con esa primera ley educativa. Entonces, no solo está preñada de la evaluación de positivismo, de racionalismo, sino también de iluminismo. O sea, ahora que está por venir la CONEAU a evaluar esta universidad, la primera vez fue bastante, otra vez tuvimos un clinch, porque sostuve que si no evaluaban a la Universidad Nacional de Lanús de acuerdo a la misión que se había propuesto y estaba aprobada por la propia CONEAU, no sirve que nos evalúen de acuerdo a los parámetros de Harvard, de acuerdo a los parámetros de la Sorbonne, ni siquiera de acuerdo a los parámetros de la UBA. ¿Sí? Tienen que evaluar acerca de la misión, si estamos cumpliendo, estamos yendo a la misión que cumplimos, a esa utopía, a ese sueño de una universidad al servicio del pueblo, o si estamos yendo, como la mayoría de los estatutos de nuestro país, cuando se creó esta universidad, decían que su misión era buscar la verdad universal. Yo le decía a mis colegas, les voy a prestar la linterna de Diógenes, capaz que la encuentran. Yo la verdad que no la encuentro. Y tampoco encuentro la racionalidad universal. Esta discusión entre la historicidad, lo particular y lo universal, sabemos que no es lo mismo una universidad en Harvard que una universidad en Lanús. No solo porque tendrían que todos ustedes estar pagando miles y miles de dólares, sino porque responden a otra estrategia, a otra misión y a otra función. Entonces, no se entiende muchas veces qué quisimos hacer con una universidad que sirva al pueblo y a la nación. Cuando creamos esta universidad, era más fácil explicar en 5 minutos en inglés "It's a problem-oriented university", porque los sajones lo entienden. Sin embargo, acá decir que era una universidad orientada hacia los problemas nacionales y sociales era como en chino-japonés. No íbamos a buscar la verdad universal, veníamos a colaborar con nuestro país, que es por último el que nos financia, a nosotros y a los estudiantes, que ha decidido también por voluntad política eliminar los aranceles del presidente Perón en el 49, cosa que por supuesto se desconocía. Porque ¿qué pasa con estas
perspectivas filosóficas, sea el positivismo, sea el racionalismo y sea el iluminismo. Tratan de hacer desaparecer el historicismo. O sea, parecería que la gratuidad vino con el país, que la gratuidad no fue una voluntad política, una decisión política, justamente como son esas leyes, queriendo hacer otro país, queriendo transformar y igualar la posibilidad del acceso a la educación para todos y todas. Sin embargo, se escondió durante muchísimos años. Alguno habrá visto acá a la presidenta decir, yo no sabía que fue Perón, y eso fue en el año 2010. Ahora, ¿cuántos millones de universitarios pasaron por la universidad y nunca supieron de dónde había nacido la universidad junto con la gratuidad? Era gratis de siempre, cayó como la lluvia. O sea, las decisiones políticas, históricas, se desconocen a través de esas perspectivas que estoy diciendo nuevamente, tanto el positivismo como el racionalismo, como el iluminismo. Entonces tampoco nos sirve. El otro día, dando una charla sobre la bioceanidad y el mapa bicontinental, que no se pone, aunque sea obligatorio, muchos que lo desconocen, y sabemos también porque se desconoce, decía, ¿cuántos de ustedes tuvieron alguna bibliografía de algún pensador nacional o latinoamericano en su trayecto universitario? Todas las caras se hacían así. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Volvemos a lo mismo. No es una ley, pero hay una política y una voluntad política de justamente ir al encuentro de nuestros hermanos latinoamericanos y de crear una región realmente integrada como continente, con la fortaleza que tenemos, etc. Sin embargo, no se enseña. Entonces, cuando pusimos acá, por ejemplo, pensamiento nacional latinoamericano obligatorio, te miran con una cara y ¿qué evalúan? Desde fascista seguramente hasta vaya a saber qué cosa, porque queremos justamente acompañar con la educación para transformar una educación bobárica, dirían algunos latinoamericanos, o sea que nos creemos otros, porque yo he visto ingresos a la universidad, por ejemplo, que hablan de la Sorbonne, que dan a Foucault, que dan... todos sabemos las bibliografías francesas, americanas, etcétera, que nos dan en el ingreso, muchos ingresos. Una vez me enojé muchísimo porque fui al ingreso hace muchísimos años, tengo que decir, y los docentes no habían puesto un solo texto de algún argentino que hablara sobre la universidad en la Argentina. Está bien. La de Harvard será bonita, servirá a los Estados Unidos, la de Sorbonne puede servir a París, a los franceses. Yo digo, bueno, si no les gusta Jaramillo, pongan a Villanueva, que pongan a Fernández Lamarro, pongan a Tedesco, pero no pongan todas evaluaciones y criterios universitarios de otras latitudes. Entonces, yo creo, insisto que me parece que tenemos que sacarnos estas perspectivas racionalistas, positivistas, iluministas, que siempre el otro es el civilizado, diría Sarmiento, ¿sí? O sea, nosotros seguimos siendo los bárbaros. A mí realmente cuando nos evalúan a las universidades desde esa perspectiva, de cualquiera de ellas, que quieren homologar las ciencias duras con la política educativa, me parece lamentable. O sea, aquí hay valores, aquí educamos para transformar nuestro país, para hacerlo mejor, más justo, más libre, y están estatuidos en el estatuto, para ser cacofónico, de la Universidad Nacional de Lanús. Por otra parte, vamos a ver lo malo que sí yo podría decir de las universidades como política pública, porque estamos hablando de una cosa y de la otra. La política pública, esto que dice Ernesto, cada vez nos piden más a las universidades que colaboremos con la resolución de problemas nacionales y territoriales y sociales, y nos ofrecen, nos pagan y pagan las investigaciones, etc. Ahora, ¿no deberían los 150.000 docentes investigadores de las universidades, aparte de mirarse el ombligo, como digo yo muchas veces,
y de investigar lo que se les antoja, investigar cómo se resuelven los problemas. Yo hablo con los diputados, los senadores y les digo, bueno, ¿cuántos asesores tienen? ¿10, 20? Hay 150.000 docentes, investigadores, científicos que está financiando el Estado Nacional. ¿No tendríamos alguna responsabilidad pública, ¿no?, de acudir a su resolución, de investigar, por ejemplo, en vez de hacer 50.000 papers sobre la cuenca Riachuelo-Matanza, varios libros, muchos congresos? ¿No podríamos juntarnos todos con sanitaristas, arquitectos, ingenieros y presentar ante el Congreso Nacional o Provincial una forma de resolver ese problema, en vez de andar contando cuántos niños se mueren en el riachuelo por contaminación? Entonces, insisto, el hecho de decir que queremos una universidad al servicio del pueblo y de la nación, orientada hacia los problemas, implica otra cosa, que es lo que la UNESCO, ya que tenemos acá un miembro de la UNESCO siempre permanente, o no sé si permanente, pero siempre muy querido por la UNESCO, la universidad del siglo XXI tiene que ser transdisciplinar. Y volvemos a eso que digo siempre, que estarán hartos de escucharme, ¿no? La universidad tiene disciplina y la sociedad tiene problemas y no se juntan nunca. Y encima la sociedad es indisciplinada. No podemos resolver nada con las disciplinas, entonces tenemos que ser transdisciplinarios, porque esa es una responsabilidad pública, es nuestra responsabilidad. Todos estos lindos, como decía Ernesto, edificios, tecnología, del cual nos nutre el presupuesto del pueblo argentino, tenemos que tener una correspondencia en nuestra responsabilidad. Propuse en su momento que tuviéramos, como en Guatemala, que es un derecho constitucional y un deber constitucional, que la universidad, la única que hay en Guatemala, tenga justamente iniciativa de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos podemos juntar, por ejemplo, con la Jaureche o con la Matanza o con la Avellaneda, etcétera, y presentar un proyecto de ley. No menoscaba en nada el poder del representante del pueblo, llámese diputados o senadores, pero sí pueden votar en contra, pero sí tener la iniciativa, como dice también Ernesto. No podemos obligar a un investigador a que haga lo que nosotros creemos que es una responsabilidad pública, ¿no?, de resolver problemas, pero sí podemos incentivarlo, ¿no? Ojalá un día vea, bueno, esta ley la presentaron los investigadores de la Universidad de La Matanza, la Jaureche, etcétera, etcétera. Sería fantástico que ayudáramos al Poder Legislativo y al político, obviamente, al Ejecutivo, a resolver problemas y que no necesitemos que además nos paguen una consultoría. Yo estoy de acuerdo con que sean consultoras del Estado, preferenciales, naturales. De hecho, en este momento, como decía antes Ernesto, tenemos más trabajo que cualquier consultora que existe en el país. Creo que, así como estamos por recibir a nuestra querida CONEAU, que nos va a evaluar y que esta vez hemos acordado que nos van a evaluar de acuerdo a nuestra misión, de acuerdo a nuestro estatuto, de acuerdo a todas aquellas características particulares, que como dicen todos, la Universidad de Lanús es distinta. Creo que para evaluar, me parece que nosotros tenemos que dejar de lado esas perspectivas y tratar, insisto, de hacer lo que se llama hermenéutica social, ¿sí? Saber justamente la pertinencia que tiene la misión, la función, las carreras, la actividad de cada universidad con respecto a la problemática que tiene la sociedad. Y no es una hermenéutica libresca, es una hermenéutica social. Quiero decir, interpretar y no creer que tenemos la verdad, ni la que caía del cielo, ni la verdad científica, ni el racionalismo universal y puro deshistorizado. Cuando hablamos de historicismo, ¿qué quiere decir? Quiere decir eso, que la historia la hacemos nosotros. No hay leyes en la historia. Recién nos reíamos con Juan Carlos
de otros paradigmas que se creían absolutos y científicos. Ni el idealismo ni el materialismo que proponen siempre que la historia la hacen otros, o el desarrollo productivo, o el espíritu, o la idea hegeliana, la hacemos nosotros la historia. La hacemos la nuestra, nacional, y también la que hace a las características. Por ejemplo, ahora si nos juntamos y hacemos y constituimos un continente fuerte, unido, ¿no?, con perspectivas continentales o no. Vemos que, sin embargo, acá con esta historia que nos tiene a todos bastante mal, así como hay 124 países que apoyan a la Argentina en su debate con los buitres, sin embargo acá la oposición, obviamente yo pertenezco, mejor no pertenezco, apoyo a este gobierno, a este proyecto nacional, sin embargo están del otro lado. Entonces, cuando decimos que muchas veces nos pensamos y nos creemos otros, también está preñado de esto, de racionalismo puro, ¿no?, de iluminismo. Nosotros tenemos una historia de endeudamiento permanente. El otro día, cuando tuvimos acá mismo la reunión sobre los fondos buitres, y no me acuerdo cómo se llamaba realmente el seminario, eso desde la iglesia hasta cualquier otro lado se llama usura. Y la usura está condenada no solo por todas las religiones, sino también desde la antigüedad. Eso es penable por todas partes. Quiero decir esto: si vamos a evaluar, tenemos que tener una perspectiva historicista, tenemos que hacer hermenéutica social, y entonces cuando nos proponen algo que no coincide, por ejemplo, con nuestros valores, a pesar de Kelsen, que dice que es un ideal irracionalista, la justicia, etcétera, si no coincide con los valores de justicia social que nosotros queremos enseñarles también a nuestros jóvenes, si no coincide con la pertinencia de nuestra educación, que estamos educando acá en Lanús, no en Harvard, y por lo tanto necesitamos estrategias, como decía Juan Carlos, diferentes, necesitamos ser cada día más inclusivos y también saber de nuestra responsabilidad pública. Como ustedes saben, nosotros no solo que la tenemos desde siempre, sino que nuestro programa que hemos creado de compromiso educativo implica que, aparte de ser inclusivos, aparte de tener como valor fundamental la pertinencia a nuestro país y a nuestro proyecto de nación, estamos poniendo justamente esto que acá hay un compañero oriental, evaluador, que en Uruguay, que tanto habla el amigo Guadañi, aquí lo hacemos voluntario. Aquí ponemos una parte de nuestro salario para crear más de 600 becas para aquellos que, aunque sea gratuita, no podrían estar acá, de lo cual docentes, autoridades y no docentes estamos devolviendo lo que nosotros otrora nos dieron, educación gratuita. Muchas gracias. A continuación, el doctor Pablo Narvaja, director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús, hará una síntesis. Con suma brevedad, pero es muy interesante algunos puntos en común que me gustaría resaltarles. La presencia de la historia, en dos sentidos: como obstáculo, como ausencia o como oportunidad, ¿no? Es decir, Juan Carlos planteó la historia como un obstáculo, como rémora en algún punto, pero también como una oportunidad en el sentido de la resistencia a políticas que iban a contrapelo del sentir y de la voluntad popular, ¿no? Ernesto acaba de plantear la historia de los procesos de construcción de los mecanismos de evaluación como también un problema, no que en sí mismo esté mal, sino que ha sesgado la evaluación hacia una dimensión abstracta, podríamos decir, de los mecanismos, o descontextualizada y alejada de los problemas. En algún punto también hizo referencia a la racionalidad homogeneizante de los procesos de evaluación,
que choca también esa racionalidad homogeneizante, no la posición de Ernesto, sino la presentación que él nos hace de los mecanismos, con las tres criaturas que traen los procesos históricamente considerados de la evaluación que mencionaba Ana: el positivismo, el racionalismo universal y el iluminismo, ¿no? Esos procesos que todos contribuyen a descontextualizar y alejar a las universidades y a las políticas que se derivan de los procesos de definición y de evaluación de las problemáticas de nuestras realidades. La llamada a la antinomia entre entre procesos y resultados, esta acentuación de los procesos que también contribuyen a esa homogeneidad, es una posibilidad de pensar las dimensiones y las complejidades de la evaluación que también presentó Juan Carlos, ¿no? La dimensión técnica, pero sobre todo el impacto político. Tamaño impacto político nos tiene que hacer pensar si cualquier evaluación es neutra, aunque la planteemos desde la posición meramente técnica, ¿no? Si no es de naturaleza política, más allá de los impactos políticos que tiene. Finalmente hay también una perspectiva de pensar a la universidad en su entorno y la necesidad de que los procesos de evaluación incorporen los problemas y que no sean estos problemas incorporados artificialmente vía financiamiento, ¿no? Lo que plantea la rectora nuestra de la casa, que no puede ser que nos ocupemos de los problemas de la sociedad solo si vienen esos problemas acompañados de financiamiento. ¿Qué hacen los investigadores en su vida cotidiana? ¿Siguen estudiando el sexo de los ángeles y solo se ocupan de los problemas nacionales cuando viene un proyecto o un programa específico con el financiamiento adecuado? Eso obliga a pensar ciertos criterios en una evaluación en donde la historia se revaloriza como oportunidad en la contextualización de los procesos, en la pertinencia como un elemento clave de la calidad universitaria, en un historicismo que implica la concepción de una historia que se construye a nivel institucional, a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel social, a nivel latinoamericano. La evaluación no puede estar exenta de valores, porque no es tecnócrata, como planteaba de alguna manera también Juan Carlos y Ernesto. Tenemos que incorporar los procesos identitarios de las políticas que se desarrollan dentro de la universidad como elementos de juicio para ver en qué medida se han alcanzado o no se han alcanzado. Esto también nos tiene que hacer pensar, en función de la comparación que intento hacer rápidamente entre las ponencias, en qué medida estos valores forman parte de nuestros propios estándares, no solo como procesos, sino también como resultados. Creo que deja estos problemas un gran debate al interior de las propias instituciones, pero también en la relación. La pertinencia del trabajo universitario también como contribución legal, de iniciativa legal para la solución de los problemas, para definir procesos, para no estar ausente de los resultados y tener en cuenta el impacto político de los procesos que estamos desarrollando. No vivimos adentro de un tupper, vivimos en una comunidad que nos sostiene con su esfuerzo económico a través del Estado y de las políticas. Y entonces me parece que ahí hay varios elementos que dejan abierta la discusión y que no van a ser resueltos hoy, pero que deben inspirarnos una reflexión sobre nuestras propias prácticas dentro de nuestras instituciones. Muchas gracias a los tres. Le cedo la palabra al locutor. Muchas gracias, doctor. Bueno, de esta manera damos por finalizado el Seminario Nacional La Evaluación de las Políticas Públicas en el escenario actual de las transformaciones en el Estado. Los invitamos a un brindis que se realizará bajando las escaleras aquí en el salón de ingreso al cine Tita Merelo y a la entrega de certificados. Muchas gracias.